¿Alguna vez se ha preguntado si debería corregir a sus hijos? ¿También se ha preguntado si es bueno o si es malo castigarlos con vara? Definitivamente tenemos muchos pensamientos y quizá posiciones personales en cuanto a esto. La sociedad, el gobierno, la psicología ha puesto parámetros en cuanto a la corrección que nosotros tenemos que mirar y determinar a la luz de la Biblia. Así que vamos a ver lo que dice Dios en cuanto a este tema, pero antes vamos a orar para que sea Él quien nos ayude a entender su palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque nos das la oportunidad todos los días, Señor, de poderla abrir, aprender de ti y recibir la sabiduría que viene de ti, Señor, del Dios eterno. Te rogamos que podamos hoy aprender de tu palabra y que sea tu palabra la que nos dirija. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Como decíamos hace un momento, la sociedad, la psicología, el mismo gobierno ha sentado parámetros en cuanto a la corrección a los hijos. Y muchas familias han adoptado estos puntos de vista, estos consejos y casi que estas obligaciones en cuanto a la manera de educar y criar a nuestros hijos. La Biblia habla de esa manera o de ese punto enfáticamente. Podemos leer lo que tenemos en alguno de los proverbios, como por ejemplo lo que encontramos en el proverbio 19, versículo 18, donde dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Este proverbio está llamando y está diciendo a las personas que es necesario castigar a nuestros hijos. Y dice allí: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Aunque a muchos no nos guste la idea de castigar a nuestros hijos, es un concepto totalmente bíblico. Dios ha mostrado desde el principio de la Escritura y lo ha mantenido por toda la Biblia el punto de que debemos castigar a nuestros hijos. Quizá nos puede parecer un poco dura esa palabra y quizá podríamos hasta no compartir el sentimiento de castigar a nuestros hijos. Pero ¿se ha puesto a pensar lo que sería de un hijo que no se castiga? Bueno, hoy en día en nuestra sociedad sí que se está viendo de eso. Si nos ponemos a hacer un cuadro comparativo de los hijos de épocas anteriores y los hijos de esta época, sí que vamos a encontrar diferencias. Miramos que por muchos años, por muchas décadas y aún por muchos siglos, se ha mantenido el punto de que los padres corregían a sus hijos aún con vara, con un juguete o con algún objeto. Creo que muchos de nosotros incluso vivimos esos tiempos cuando éramos niños. Pero, en cambio, hoy en día se mantiene la política y se mantiene la idea de que ya no es necesario castigar a tu hijo de esa manera. Ahora, lo que se sostiene y lo que se da a entender es que el hijo hay que llamarle la atención, si hay que quizá prohibirle algunas cosas, pero se hace un llamado general y casi global a que no corrijamos a nuestros hijos físicamente. Pero también tendremos que hacer un cuadro comparativo de los resultados. Los hijos de antes eran muy respetuosos. Obviamente siempre ha habido hijos malos, siempre ha habido personas desobedientes y toda la historia ha habido personas que levantan su puño en contra de las normas y de las reglas. Pero de una manera quizá más general, vamos a encontrar que las personas de antes siempre fueron más respetuosas con sus padres. Las personas de antes, las cuales fueron criadas de una manera donde había una corrección física, donde había un castigo físico, esas personas siempre van a tener un mayor respeto y quizá hasta una mayor integridad. Comparados con los jóvenes, con los niños y con las personas que se están criando en las últimas décadas, donde se ha hecho este llamado a no corregir a los hijos. Por eso es que vemos hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos que no respetan a los padres y que tampoco quieren respetar ninguna autoridad. Hijos que hacen pataletas en los almacenes, en los centros comerciales, en la misma calle. Vemos espectáculos de niños que hacen pataletas, se tiran al piso, lloran y hacen cualquier cosa porque sus padres no les dan lo que ellos quieren. Este es el resultado de esa psicología o de esa idea moderna de que al hijo no hay que corregirlo con vara. Obviamente no estamos a favor del maltrato. Es una realidad también que existe el maltrato infantil. Y el maltrato infantil es algo que la Biblia no aprueba. Dios no está a favor del maltrato infantil. Dios no quiere que ningún padre maltrate a su hijo. Pero cuando hablamos de maltrato, es una persona que golpea con violencia a otra persona. Así que un padre que maltrata a su hijo es aquel que por medio de la violencia, por medio de golpes, por medio de insultos, está de esa forma maltratando a otra persona.
Y de eso es lo que Dios nos dice que no debemos hacer. Pero hay una gran diferencia entre el maltrato infantil y la corrección a nuestros hijos. Quizá por irnos de un extremo hemos pasado al otro. Y esta sociedad que se ha querido alejar del maltrato infantil, el cual es una realidad, ha ido al otro extremo, que es: no golpees a tu hijo, no lo castigues, no le digas nada, déjalo hacer lo que quiera, déjalo que desarrolle su personalidad y así va a ser mejor. Los resultados, como ya dijimos, se ven a nuestro alrededor y vemos una sociedad en la que hay muchos niños malcriados, niños que están creciendo sin corrección, sin parámetros, sin reglas, sin respetar autoridades y que así están llegando aún a sus lugares de educación donde muchos menos van a respetar a las autoridades, a sus profesores o a las personas que están por encima de ellos. Estos niños se están convirtiendo en jóvenes, en personas que son las que más adelante van a destruir totalmente esta sociedad. Porque son personas que vienen sin una corrección, donde se les ha dejado hacer lo que quieran, donde una persona ha podido o hace lo que bien le parece. Dios, por eso en su sabiduría, desde muy temprano entonces nos está diciendo: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Cuando tu hijo aún está en casa, cuando aún él es pequeño, cuando aún él tiene esa nobleza puesta por Dios para entender la disciplina. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Llegará el momento en que no habrá esperanza. Llegará el momento cuando el hijo va a crecer y entonces ya no podrás corregirlo y lastimosamente se habrá perdido ese hijo. Dice luego en el proverbio: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Esta palabra, mas no se apresure tu alma para destruirlo, por lo general se toma de la manera que dice: ok, corrige a tu hijo, pero no te sobreexaltes en esa corrección. Pero siendo fieles al texto, al contexto y a las palabras que se usan en los textos originales, este "mas no se apresure tu alma para destruirlo" es una palabra que está indicando la acción primaria de la que ya se habló. Así que ¿sabe cómo se puede apresurar un padre para destruir a su hijo? Cuando no le da corrección. Cuando realmente no corregimos a nuestros hijos, cuando los dejamos hacer lo que quieran, como hemos dicho, realmente estamos destruyendo la vida de este hijo. Porque no va a respetar reglas, porque no se va a someter a autoridades, porque no va a aprender que hay consecuencias de lo malo, todo este tipo de enseñanzas que Dios quiere que aprendamos. Así que es necesario obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también en Proverbios 23, versículo 13, donde dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La Biblia nos dice todo lo contrario a lo que dice la psicología moderna. La psicología moderna dice: si tú lo castigas con vara, lo vas a hacer resentido y eso le va a hacer mal para su formación y su personalidad. Pero Dios, que es sabio, que es quien nos formó, que es quien nos creó, que es quien conoce realmente al ser humano y también a nuestros hijos, dice: no rehúses corregirlo. Tienes que corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Todo lo contrario. Esa corrección con vara va a hacer que el hijo reconsidere su camino, se salga de lo malo y se encamine hacia lo bueno. Dice el Proverbio 23:14: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Castígalo con vara y podrás librar su alma del infierno, de la muerte. Es una realidad que la disciplina es dolorosa. Eso nos dice la Biblia. También nos dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, que la disciplina realmente es la que infunde un padre hacia su hijo. Porque ¿qué padre que ama a su hijo no lo va a disciplinar? Dios nos da ese ejemplo de amor y Él como padre también da disciplina a sus hijos. Una disciplina que es con el propósito de restaurarnos, que es con el propósito de que entendamos nuestro mal camino y entonces ayudarnos a salir de él para enderezar nuestras sendas. Esa es la misma tarea que un padre debe hacer con su hijo. Debemos castigarlos y realmente debemos corregirlos aún físicamente, pero con el propósito no de vengarnos, no de exaltar en un momento de ira y entonces ir a golpear a nuestros hijos. No. Eso no es lo que dice Dios. Lo que Dios dice es que debemos corregirlos con un propósito. El propósito es que salgan del mal camino. Así que nunca debes corregir a tu hijo o golpear a tu hijo si tienes ira.
Nunca debes corregir a tu hijo si estás lleno de mal genio, si estás enojado. Nunca debes corregir a tu hijo si te sientes ofendido por lo que él hizo. Eso es una pésima y mala motivación. La verdadera motivación y la motivación correcta que Dios nos enseña es la motivación del amor. Y sabe que se necesita mucho más amor para corregir a nuestros hijos que para no corregirlos. Algunos padres pensarán que por amor no corrigen a sus hijos, pero lo que Dios nos está diciendo es que por amor debemos corregirlos, porque esa corrección los va a librar de la muerte, los va a librar del infierno, los va a librar del error. Pero ese debe ser el principal propósito. Así que cuando corregimos a nuestros hijos, no lo debemos hacer con mal genio, no lo debemos hacer con ira, no lo debemos hacer enojados y no lo debemos hacer como resentidos por algo que ellos hicieron. Si esa es la situación, debemos esperar, debemos orar, debemos entregarle nuestra carga a Dios y cuando realmente estamos tranquilos y calmados, es el momento adecuado para que nosotros podamos proporcionar la disciplina que nuestros hijos necesitan. Es en ese momento cuando tendremos las motivaciones correctas y entonces corregiremos a nuestros hijos motivados por el amor, sintiendo un dolor por tener que corregirlos, pero sabiendo que ese dolor también le va a ayudar a ellos a salir de su error. Dice también el Nuevo Testamento, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero más adelante dará fruto apacible. Así que en el momento de la corrección, el hijo va a sentir dolor, el hijo va a sentir sufrimiento, pero sabe, dice la palabra de Dios, que más adelante dará fruto apacible de arrepentimiento. Cuando el hijo ha recibido una corrección de su padre amoroso y cuando su padre con amor le ha explicado por qué lo va a corregir y le ha dicho de una manera calmada y en amor que lo tiene que corregir porque él se saltó algunas normas o porque desobedeció algo que tenía que obedecer y de esa manera el padre le proporciona entonces el castigo a su hijo, el castigo va a traer arrepentimiento. El hijo va a sentir dolor y entonces esto lo va a llevar a reflexionar. Casi siempre que pasan estas situaciones, el hijo va a venir al padre a pedir perdón, entendiendo que cometió un error y va a pedir una oportunidad nueva, la cual el padre gustosamente le va a dar a este hijo para que este hijo siga adelante. Este es el proceso de restauración, el que Dios quiere que hagamos como padres en la vida de nuestros hijos. Obviamente tenemos que decidir a quién vamos a obedecer como padres, si a la sociedad, a la psicología y a los consejos de revistas que dicen que no debemos corregir de esta manera a nuestros hijos, o si le vamos a obedecer a la palabra de Dios que nos dice que debemos hacerlo con amor para librar a nuestros hijos. De todos modos, queremos recalcar algo. No estamos a favor del maltrato infantil. Dios no quiere que maltrates a tu hijo, pero sí quiere que lo corrijas con amor y que le des la disciplina necesaria para que él salga del mal camino y así Dios se glorifique en la vida de estos hijos que necesitan esa orientación y esa corrección de sus padres. Que Dios nos ayude como padres a tener en cuenta y a poder hacer lo correcto para darle gloria a Dios, obedeciendo lo que Él dice y así creyendo que de esa manera Dios se glorifica sacando a nuestros hijos de sus errores. Dios es más sabio que cualquier persona estudiada o cualquier persona con títulos de este mundo. La sabiduría del mundo es insensatez delante de Dios. Así que mejor creámosle a Dios y recuerda siempre, corrige a tu hijo, pero en amor. Que Dios te bendiga y vamos a terminar en una oración. Amado Dios, gracias por tu palabra, tu orientación y también por darnos la sabiduría necesaria. Ayúdanos, Dios, para poder ser buenos padres y dar lo necesario a nuestros hijos, Señor, siempre, principalmente el amor, principalmente tu palabra y también, Señor, poder dar la corrección cuando es necesaria. Ayúdanos a hacerlo con sabiduría y obedeciendo tu palabra. En Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén.